Hola, buenos días. ¿Cómo están, estimados estudiantes de la carrera de administración? Hemos llegado a la semana 9, superando el primer parcial, y entramos a analizar ya en este momento un nuevo tema referente a lo que significa el segundo parcial. Espero de que su estancia acá en Guaranda, las evaluaciones que ustedes pudieron rendir, haya sido satisfactorio para sus intereses. Evidentemente, tenemos nuestro punto de vista con respecto a realizar las evaluaciones de manera presencial. Es ustedes ahora, al final de esta clase que ha sido prevista, vamos a socializar las calificaciones, ya se encuentran subidas al entorno virtual de todas y cada una de ellas. Como ustedes saben, al inicio socializamos el sílabo y explicamos cómo se componen estas. eh, Realmente veo que hay algunas cuestiones en las cuales se tiene que conversar con ustedes, lo referente sobre todo a la evaluación, buscar otro mecanismo, buscar otra forma probablemente en la cual se puedan rendir estas evaluaciones, pero en definitiva hay algunas cuestiones que las vamos a conversar. En esta mañana vamos a tocar ya un tema que me parece que es importantísimo, que está dentro de lo que significa el sílabo, que es el de la población, la perspectiva general. Entramos a analizar el Ecuador como esa parte de unidad en la diversidad, ¿no? Entonces, en esta unidad 3 vamos a tocar de la misma manera como lo hemos hecho en las otras unidades, en los otros temas, aquellos aspectos que tienen relación hacia lo que significa la realidad nacional, la diversidad cultural, cómo nosotros entendemos esta posibilidad de analizar, de estudiar, de tocar temas de el Ecuador, de cómo estos temas, por ejemplo, de la población, desde una perspectiva general, desde una perspectiva de la diversidad cultural, configuran esta posibilidad de que el Ecuador sea entendido y sea reconocido como aquel país que tiene justamente esas características de ser un país muy diverso étnicamente, un país muy diverso culturalmente, y bajo esas características, por supuesto, vamos a desarrollar esta clase. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta unidad 3 ya, con el tema de la población desde una perspectiva general, tocando ya el primer tema del segundo parcial. Como es habitual en todas las clases que hemos tenido, hay una planificación en la cual el recurso, es decir, esta presentación está en el entorno virtual, este video se ha subido, ya generé un video asíncrono para complementar la clase de esta semana y hay una actividad autónoma. Entonces, dicho esto, vamos a ver la agenda del día de hoy, la diversidad étnica y cultural en el Ecuador. Vamos a comprender y valorar nuestra identidad nacional, ¿no? Entonces, en esta presentación vamos a tocar temas sobre la diversidad étnica, cultural en Ecuador. Vamos a explorar la riqueza de nuestras tradiciones, la importancia de valorar nuestra identidad nacional. Así que este viaje, por llamarlo de una manera, analógica hacia lo que vamos a hacer es comprender y aprender acerca de esa diversidad étnica y cultural en el Ecuador desde una perspectiva general, desde un análisis de la población ecuatoriana y cómo ésta empieza a configurarse con esas características étnicas, con esas características culturales y cómo esa riqueza de nuestras tradiciones, la importancia en la de valorar nuestra identidad nacional. Así que bienvenidos a este proceso, ¿no? El objetivo está planteado como parte de esta asignatura y cómo la asignatura contribuye a la formación de ustedes como administradores de empresas, que justamente traslada esa posibilidad de analizar los temas de la sociedad ecuatoriana, cómo esta sociedad ecuatoriana y su Estado tiene instituciones, cómo esta sociedad ecuatoriana tiene funciones. Y por supuesto, en el día de hoy vamos a empezar a tocar la diversidad.
Y por supuesto, el día de hoy vamos a empezar a analizar la inclusión. Vamos a analizar cómo en el Ecuador existen justamente bajo las características configuradas, no solamente desde que es Estado, sino que históricamente nuestro país, que hoy se llama Ecuador, tiene una estructura de una población que ha sido establecida a partir de diversos grupos étnicos, de diversos grupos culturales y siempre con autonomía y criterio propio. El contexto histórico. Las etnias, es decir, los pueblos y nacionalidades indígenas que se encuentran asentados en lo que hoy es Ecuador, como los quechua, como los shuar, los sáchiras, podríamos empezar a analizar y tocar algunos de aquellos pueblos y nacionalidades que se encuentran asentados acá en nuestro país, aportan sin duda una invaluable riqueza cultural. Estas tradiciones que tienen sus costumbres, su propio idioma, su propia lengua y la cosmovisión enriquecen la identidad nacional. Y nosotros creemos que en este contexto histórico es crucial valorar y preservar este legado. Ahora, ¿qué es cultura? Bueno, cultura ha sido definido justamente como esas tradiciones, como esas costumbres, como esos rasgos del comportamiento humano que son trasladados de una generación a otra. Culturalmente nosotros no nacemos con una cultura, la cultura es acumulativa, la cultura es trasladada desde nuestros padres hacia nosotros, la cultura es trasladada desde, por supuesto, nuestra sociedad, nuestra comunidad hacia nosotros. La cultura entonces son todas esas manifestaciones que tenemos de arte, de música, incluso de esas cuestiones en las cuales evaluamos diariamente el comportamiento humano que en ocasiones, por supuesto, nos hace repensar y decir hacia dónde está yendo culturalmente una comunidad, hacia dónde está yendo culturalmente una ciudad, una provincia o un país conjuntamente con su sociedad. Y ahí se establecen rasgos distintivos de carácter de diariamente convivir. Una costumbre que va parte de la mano de la educación cuando ustedes estuvieron acá en Guaranda hace poco, la semana pasada, el día viernes. El día jueves también estuvieron algunos compañeros de ustedes y en ella vieron a una ciudad probablemente, si la comparan con la suya, donde viven ustedes, y dicen un análisis muy rápido que hacemos nosotros y decimos, uy, Guaranda tiene culturalmente, creemos, diferencias sustanciales con la ciudad en la cual nosotros vivimos porque es muy limpia. Guaranda es una ciudad mucho más sucia en la cual vivo. Y tienen razón, porque todas esas características culturales subyacen a una costumbre en la cual, por ejemplo, la ciudad de Ambato es muy limpia. Sus habitantes, por costumbre, por cultura, por educación, están en la calle y tienen una basura en sus manos y esperan un cesto de basura, esperan un lugar público o privado para depositar su basura. Y hay otras ciudades, lamentablemente, que en ese análisis comparado de cuestiones culturales que también lo hacemos, lamentablemente se los tira al espacio público, a la acera, a la calle. Entonces, estas cuestiones también vienen a formar parte en un contexto histórico del enriquecimiento de una identidad nacional. Y bajo esta línea de análisis en el Ecuador, por supuesto, todos los pueblos y nacionalidades tienen esta importancia relativa frente a su tradición, frente a su idioma, frente a su cosmovisión, y esto enriquece la identidad nacional. Y es necesario y crucial valorar y preservar este legado. Si es que nosotros en este contexto histórico vamos y analizamos, por ejemplo, las tradiciones de cada uno de los pueblos y nacionalidades, las tradiciones de cada una de las sociedades, en provincias, en ciudades de nuestro país, nos encontramos con tradiciones ancestrales, por ejemplo, la mamanera en la Tacunga, en Cotopaxi, acá en Guaranda, el carnaval, encontramos
la Diablada de Píllaro, y así muchas manifestaciones y tradiciones de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas que contribuyen a esa identidad nacional, a su enriquecimiento, ¿no? Existen, por supuesto, como hemos dicho, esta invaluable riqueza cultural a partir de su idioma, a partir de esas características que podemos hacer un análisis histórico. De hecho, la tarea que ustedes tienen que realizarlo es bajo esas características de un organizador gráfico que muestre justamente esa posibilidad. También tenemos dentro de la cultura y la población en su perspectiva general, vamos a analizar cómo está estructurado étnicamente nuestro país. Ustedes recuerdan que hace pocos días, semanas, se publicó ya el censo 2023 y en él se manifiesta claramente la percepción o la autoidentificación que tenemos los ecuatorianos frente a cuestiones étnicas. Y los afroecuatorianos tienen una configuración muy importante, es el 7% de la población ecuatoriana la que se autoidentifica dentro de esta población étnicamente, y es una herencia que deja una profunda huella en la cultura y sobre todo en la música de Ecuador. Tenemos estas características de su influencia, como por ejemplo en la música, la marimba, la bomba, esta modalidad o esta forma de establecer la alegría, de establecer y transmitir su cultura, de establecer la música que genera este pueblo afroecuatoriano, y es fundamental en la contribución que tienen a la identidad nacional. Entonces, en esta característica de establecer la población ecuatoriana y su perspectiva de características generales, vamos a determinar que hay una herencia afroecuatoriana, una herencia de un pueblo, de una nacionalidad afroecuatoriana que tiene raíces profundas en la cultura, que tienen raíces profundas en la música, y claro, y a quienes nos gusta el fútbol también o el deporte tienen esta influencia en nuestro país. Esta influencia de la música afrodescendiente también a través de características específicas como la marimba, la bomba, es fundamental para la identidad nacional. Luego está el porcentaje de población más importante que tiene el Ecuador y creo que Latinoamérica, pero hoy hablamos de la realidad nacional, hablamos de la población y su perspectiva general, que es la cultura mestiza, es esa población justamente que es el resultado de esta interacción entre indígenas, entre aquellos que en un momento determinado colonizaron esta tierra latinoamericana, estos pueblos y nacionalidades asentados acá en lo que era el Reino de Quito, y por supuesto también aquellos afrodescendientes que tuvieron esa caracterización de diversidad, esa caracterización de música, esa caracterización de danzas, esa caracterización de gastronomía, que muestra 70% aproximadamente de una identidad única, de una identidad diversa, de una identidad que muestra cómo los pueblos y nacionalidades en algún momento de la historia se configuran a partir de su mezcla, a partir de su interacción, a partir de esa diversidad en música, en cultura, en danza, en gastronomía, creando una identidad única y diversa que está mostrada, por ejemplo, hace pocos días Quito festejó su fundación, más de 400 años de aquel momento de su fundación, y fue estableciéndose un patrimonio intangible muy importante, iglesias que muestran cómo en aquel momento, en un proceso del colonialismo, eran artistas locales los que construían esas iglesias hermosas, ese patrimonio hermoso, producto del mestizaje justamente. Claramente la cultura a partir de esas pinturas, de esa escultura, es una de las características que trasladó a Naciones Unidas a declarar a nuestro país y sobre todo a Quito un patrimonio natural de la humanidad, justamente por esa diversidad de música, esas danzas, esa cultura, esa identidad única y diversa, producto de la configuración de la mezcla de indígenas, afrodescendientes y españoles, ¿no? Entonces, la cultura mestiza, en ese contexto de la población, en una perspectiva general, muestra que hay importante población
casi el 70% de nuestro país, que se autoidentifica como una característica de indígena, afrodescendiente y español, y su mezcla como una diversidad que está caracterizada en música, danza y gastronomía, ¿no? La pluriculturalidad en el Ecuador es un tesoro que enriquece a nuestra sociedad, por supuesto, y la pluriculturalidad tiene en efectos antropológicos y sociológicos un concepto de convivencia armoniosa, es decir, que nosotros tenemos varias nacionalidades, varios pueblos, varias autoidentificaciones étnicas y estas culturas, ya hablando en el ámbito de una convivencia, fortalecen nuestra identidad nacional. Estas tradiciones promueven la posibilidad de que cada una de ellas se articulen en un escenario social de tolerancia, de respeto mutuo. Entonces, este término de pluricultural tiene que ser muy entendido y sobre todo conocido porque está incluso establecido en la Constitución, es decir, nuestro país es uno de los pocos en el mundo que se autorreconoce como un Estado, como una sociedad en el cual conviven armoniosamente, es decir, entrelazados con objetivos comunes, caminando hacia escenarios en los cuales claramente la población tiene una cultura distinta, tiene una tradición distinta, tiene formas de pensar distintas, tiene manifestaciones que fortalecen nuestra identidad nacional, pero esta pluriculturalidad no significa como lo que ocurrió cuando en el colonialismo España hacia acá lo que hoy es Ecuador, Inglaterra hacia lo que hoy es Estados Unidos, trasladó y alienó la cultura de esos pueblos y nacionalidades. Acá es una convivencia que promueve la tolerancia, es una convivencia que promueve el respeto mutuo, porque no significa el imponer un lenguaje, no significa imponer una cuestión cultural como es la religión, no es imponer una cuestión cultural como otras características que se impusieron, como la vestimenta en aquel momento de la conquista. Acá la pluriculturalidad en el país, más allá de la definición en la Constitución, es de que podemos nosotros enriquecernos como nuestra sociedad ecuatoriana lo es a partir de una convivencia armoniosa, a partir de estas diversas culturas, de estas diversas tradiciones que van fortaleciendo nuestra identidad nacional, que van promoviendo la tolerancia y que van promoviendo el respeto mutuo. Entonces, la pluriculturalidad tiene esa característica de respeto, tiene esta característica de tolerancia, tiene esta característica de convivencia armónica, porque hay otros conceptos, por ejemplo, la multiculturalidad significa que hay muchas culturas, que hay muchos pueblos y nacionalidades conviviendo, pero uno tratando de subsistir sobre el otro. Entonces hay que tener claro este concepto dentro de la población y la perspectiva general en nuestro país de la pluriculturalidad establecida en la Constitución que ratifica lo que ocurre acá. Acá lo que ocurre es una convivencia armónica de diversas culturas de los pueblos y nacionalidades que viven acá, fortaleciendo nuestra identidad, fortaleciendo sus tradiciones y, por supuesto, bajo características de tolerancia y respeto mutuo. Esto hace que en el mundo entero se establezcan cuestiones de patrimonios. ¿Y patrimonio qué es? Patrimonio es todo aquello que caracteriza a un pueblo, todo aquello que caracteriza a una nación, todo aquello que caracteriza a un estado. Y en nuestro caso es un patrimonio intangible, el ámbito en el cual nosotros reconocemos a cada una de estas culturas que existen en nuestro país, a cada uno de estos pueblos y nacionalidades que tienen sus manifestaciones culturales como una danza, como una música, como un ritual, y esto es invaluable. Ya habíamos dicho que el Carnaval de Guaranda, por ejemplo, es un patrimonio intangible de la nación. Habíamos dicho, por ejemplo, que la Mama Negra es un patrimonio intangible de la nación porque tienen estas características de danza, de música, de un ritual que es invaluable no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. Y estas expresiones culturales van a ir procesándose a partir de una transmisión de este conocimiento ancestral, una transmisión de esta música, una transmisión de una danza, una transmisión de un ritual
que permite fortalecer el sentido de identidad y de pertenencia de cada uno de nosotros. Entonces, allá en Cotopaxi, en la Tacunga, claro, tienen justamente una identidad, una pertenencia, quienes les gusta participar de este patrimonio intangible como es la mama negra. Acá en Guaranda también existe una manifestación clara de que los guarandeños, los bolivarenses, tenemos esta característica de trasladar este sentido de identidad y pertenencia a través de danza, música, rituales, por supuesto con las características de considerarse un patrimonio intangible por las características que tiene. Y en la población, en la perspectiva general, también hay un aspecto fundamental que es el de valorar la identidad. Entonces, la valoración de la identidad nacional es esencial para fortalecer el tejido social. Tenemos que reconocer, tenemos que respetar las diferencias culturales, esto nos enriquece como sociedad, esto nos enriquece como pueblos, como nacionalidades. Esto permite, al valorar la identidad, al valorar y respetar la diferencia cultural, promover la inclusión. Y en nuestro país, creo yo que ha sido un proceso histórico de respeto mutuo, de un proceso de inclusión, un proceso de igualdad, un proceso en el cual en estas manifestaciones culturales de Mama Negra, por ejemplo, de carnaval, no existen diferencias de características culturales. Todos los guaraneños bolivarenses festejando juntos el carnaval, todos los latacungueños, cotopaxenses festejando su Mama Negra. En Píllaro, en Tungurahua, todos festejando la Diablada de Pizarro. Y así podríamos enunciar varias de estas manifestaciones culturales que nos permiten a nosotros establecer un proceso de valoración, establecer un proceso de fortalecimiento del tejido social, fortalecer un proceso de reconocimiento y de respeto de las diferencias culturales y por supuesto esto genera un enriquecimiento característico de una sociedad que promueve la inclusión y promueve la igualdad. La educación intercultural es un proceso continuo, es un proceso que se ha establecido en la posibilidad de un ámbito que permite promover el respeto, que permite promover la comprensión, que permite, por supuesto, fomentar un diálogo e intercambio de saberes, perdón, entre las distintas culturas de nuestro país. Esto va a contribuir la valoración de nuestra diversidad. Entonces, la educación intercultural, como hemos manifestado, es fundamental. Y es fundamental porque promueve el respeto y es fundamental porque traslada la comprensión de las distintas culturas en Ecuador, fomenta el diálogo, fomenta el intercambio de saberes y contribuye a una valoración en nuestra sociedad. Entonces, la educación intercultural no solamente está establecido, como ustedes recordarán, había un sistema de educación intercultural, sobre todo en las provincias en las cuales existían pueblos de nacionalidades indígenas que tenían los niños, los jóvenes, la posibilidad de estudiar en estas instituciones educativas en su propio idioma, bajo las características metodológicas que están establecidas en este proceso de educación intercultural, sino que esto va más allá, va a un tema que toca cómo el respeto y la comprensión entre las distintas culturas de nuestro país es ese proceso continuo que permite fomentar el diálogo, permite fomentar el intercambio de saberes y contribuye a la valoración de nuestra sociedad y de nuestra diversidad. Hay una posibilidad, por supuesto, de que el turismo étnico pueda caracterizarnos a nosotros y darnos una oportunidad de conocer y valorar tradiciones, de conocer y valorar costumbres de las comunidades indígenas, de los pueblos y nacionalidades afroecuatorianos, y esto sin duda es una experiencia enriquecedora porque nos ayuda primero a conocer cuál es esa manifestación cultural. Segundo, enseña a promover el respeto y tercero, valora nuestra diversidad cultural. Entonces, hay en nuestro país hoy la posibilidad de realizar un turismo de características étnicas, es decir, trasladarnos a una
provincia, a una ciudad, a una comunidad, porque queremos conocer cuáles son las tradiciones, cuáles son las costumbres de estos pueblos y nacionalidades en nuestro país, cuál es la costumbre en Guaranda, cuál es la costumbre en Latacunga, en Píllaro. Podemos irnos a una ciudad, a una provincia de la Amazonía, podemos irnos a una ciudad, a una provincia en la costa ecuatoriana que tiene sus propias manifestaciones culturales, ¿no? El pueblo Montubi es muy importante también en esta configuración de la identidad ecuatoriana, de cómo estas costumbres, estas tradiciones también enriquecen el respeto y la valoración de nuestra diversidad cultural. Entonces, el turismo étnico también es una parte importante de esa caracterización de la población y su perspectiva general. Luego está, en términos, por supuesto, de la población que se tiene que trabajar. Hay política pública que formularla, que analizarla, que expedirla, que instrumentalizarla, que implementarla, que es la inclusión social. ¿Y qué es inclusión social? Nosotros vemos que la población ecuatoriana tiene también una necesidad, pese a ser pluricultural, pese a ser un país cohesionado bajo esas características, debe garantizarse la participación equitativa de todas las culturas en esta sociedad. Debe promoverse la igualdad de oportunidades, debe promoverse el respeto mutuo y fortalecer la identidad nacional. Entonces, este ámbito de la inclusión social es esencial para garantizar la participación de todas las culturas en nuestra sociedad, de que se pueda promover una igualdad de oportunidades, que se pueda garantizar el respeto mutuo, que se pueda fortalecer la identidad nacional bajo estas características de una población, de una perspectiva general que tiene una participación equitativa de las culturas de nuestra sociedad. Tocamos también temas de la población que tienen manifestaciones en el arte, que tienen manifestaciones en la literatura, que tienen manifestaciones en la escultura, que tienen manifestaciones en la música. Pero el arte y la literatura reflejan justamente esta diversidad cultural de nuestro país. Hay expresiones artísticas y literarias de distintas etnias, de distintos pueblos y nacionalidades, que enriquecen este patrimonio cultural, que por supuesto promueven una valoración e identidad nacional, que se trasladan a un ámbito en el cual deben reflejar nuestra diversidad cultural. La preservación del patrimonio es fundamental porque garantiza la continuidad de las tradiciones, garantiza, por supuesto, la posibilidad de que estas costumbres, de que estas manifestaciones de las distintas etnias de nuestro país puedan establecerse como esa posibilidad de ser eh, nuestro espejo, nuestra imagen frente hacia países y sociedades del mundo entero, pero es fundamental la preservación del patrimonio cultural. Ya hemos dicho, cultura es el traslado justamente de costumbres, de tradiciones, de arte, que permiten a generaciones actuales, a pasadas, mostrarse quiénes son. Y esta continuidad de la tradición, de la costumbre, es necesaria para una manifestación de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Protege el legado y enriquece nuestra identidad nacional. En ocasiones se ven alienados, por ejemplo, en la vestimenta nuestros pueblos y nacionalidades en el país. Dejan de utilizar la vestimenta que históricamente usaban nuestros padres, usaban nuestros abuelos, y eso no permite continuar con un legado. Deja de ser esa riqueza de identidad nacional porque ya no se preserva el patrimonio, cuál es la vestimenta de esos pueblos y nacionalidades indígenas. Nos vamos alienando, vamos utilizando otro tipo de vestimenta que probablemente lo utiliza otro pueblo, otra nacionalidad, que probablemente es desde el mundo occidental trasladado, pero hay que garantizar la continuidad de las tradiciones, hay que garantizar la continuidad de las costumbres y, por supuesto, este legado enriquece nuestra identidad nacional. ¿Hay un reconocimiento legal? Sí. La Constitución lo manifiesta. El Ecuador es un país pluricultural. Se reconocen a los pueblos y nacionalidades indígenas, es decir, desde el Estado ecuatoriano, el marco constitucional, que es la norma suprema, dice el Ecuador es un conjunto de pueblos y nacionalidades que tienen esos rasgos de pluriculturalidad, que armoniosamente están garantizando
la posibilidad de su convivencia, de su interacción y de sus manifestaciones en cada uno de los ámbitos. Entonces, el reconocimiento legal de los derechos de las distintas etnias, de los distintos pueblos y nacionalidades, es justamente crucial para garantizar esta participación activa en la sociedad ecuatoriana. Y para garantizar su participación activa, no solamente en el ámbito comunitario, de la ciudad, de la provincia en la cual viven, sino que ya también tienen manifestaciones culturales fuera de nuestro país. Y esta protección de los derechos fortalece nuestra identidad nacional. Somos un país que tiene esa posibilidad de decir al mundo entero, tenemos pueblos y nacionalidades acá en nuestro país que tienen esa garantía en la participación activa dentro de nuestra sociedad y pueden hacerlo tranquilamente en su propia lengua, tranquilamente en su propia cultura, con sus propias manifestaciones y diversas manifestaciones, perdón, culturales, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos actualmente? Bueno, los desafíos actuales son aquellos que nos permiten, en primer lugar, valorar la diversidad cultural. Esto requiere un compromiso colectivo, esto requiere superar ámbitos de exclusión, que los hay, esto requiere superar ámbitos de discriminación, que también hay. Lo que se pretende como un desafío actual es que se debe promover una inclusión, es decir, es fundamental para fortalecer la identidad nacional, justamente tener ese autorreconocimiento de un pueblo ecuatoriano, de que su población, como una perspectiva general, es de que existe varias y diversas manifestaciones culturales, étnicas, y esto es un compromiso colectivo. Tienen que superarse fenómenos absurdos como la discriminación, cuestiones absurdas como esa ausencia de inclusión que va segregando, va discriminando y va excluyendo a estos pueblos, estas nacionalidades que tienen sus propias manifestaciones culturales, étnicas, sus propias lenguas, y hay que reconocer este ámbito del fortalecimiento de su identidad nacional, este ámbito del reconocimiento de que hay que valorar la diversidad cultural. Acciones futuras, hemos dicho algunas. Las acciones futuras para valorar la diversidad étnica y cultural en Ecuador deben enfocarse en promover la igualdad, en promover el respeto, en promover la inclusión, en garantizar y reconocer este compromiso que nosotros tenemos con la diversidad, porque esto fortalece nuestra identidad nacional. Está bien que está en la Constitución el reconocimiento de ser un Estado pluricultural, está bien que esté establecido nuestro país con esa caracterización de una diversidad étnica, de una diversidad cultural. Está bien que existe un censo en el cual cada uno de nosotros, nuestras familias, nos autoidentificamos dentro de una de las cuestiones étnicas en el país, pero también hay que promover la igualdad, hay que promover el respeto, hay que promover la inclusión. Este es un compromiso, sin duda, como una acción futura que va a permitirnos tener una diversidad. Y esta diversidad va a fortalecer nuestra identidad nacional. En conclusión, para la clase de hoy que toca al Ecuador como un tema de unidad en la diversidad, hemos visto en la unidad 3, tema 3.1, a la población ecuatoriana. ¿Cuál es su perspectiva general? Y más allá de analizar los números, más allá de analizar cómo está configurado en el ámbito de cuestiones demográficas, etarias u otras, hemos tocado a la población ecuatoriana desde el ámbito de la diversidad, desde la diversidad cultural, desde la diversidad étnica, y esta posibilidad nos va a permitir entender de que en el Ecuador es fundamental entender justamente y fortalecer para su crecimiento, para su desarrollo, que es un país diverso, étnica y culturalmente. Debe valorarse, debe respetarse esta riqueza porque va a promover la unidad justamente en esa diversidad. Sabemos que somos diversos, que podemos hablar distintas lenguas, que podemos tener distinta manifestación cultural, pero esto
debe ser un ámbito de promoción y fortalecimiento del tejido social, un fortalecimiento de la cultura en nuestro país. Este es el legado que hemos recibido porque, como he dicho, la cultura es una manifestación de los seres humanos que provoca que no heredemos. Nosotros no nacimos vistiéndonos como estamos vestidos. Nosotros no nacemos hablando la lengua que nosotros hablamos. Culturalmente no hemos nacido con una costumbre, con una tradición, sino que este es un legado que nuestros padres, que nuestra sociedad, que nuestra comunidad nos traslada a través del tiempo y es una costumbre heredada de nuestros padres desde sus padres y desde sus abuelos, y esto es una manifestación histórica que continuará fortaleciéndose siempre y cuando el tejido social y cultural en nuestro país justamente respete y promueva esta diversidad étnica, respete y promueva esta diversidad cultural y se entienda de que es una riqueza y un pilar fundamental para esta identidad nacional. Entonces, en la clase de hoy, iniciando ya el segundo parcial con la unidad 3 y el tema de la población en su perspectiva general, tenemos como conclusión este ámbito cultural. El video asíncrono que ya está subido al entorno virtual en la semana 9 también complementa estos aspectos de la cultura. Y les explico yo cómo el ámbito de la cultura y los pueblos y nacionalidades, ya entrándonos en ese ámbito en nuestro país, son fundamentales para promover justamente a la población, promover justamente la pluriculturalidad, el respeto a la diversidad étnica y cultural en nuestro país, dándonos la posibilidad de tener una identidad nacional. Bueno, como siempre, las preguntas por ahora están bloqueados ustedes en el ámbito de sus micrófonos, ya los voy a permitir que lo puedan hacer porque en ocasiones cuando se está hablando se conectan y está prendido el micrófono. Es una introducción para ustedes. Como saben, está siendo grabada esta clase. Eh, El correo electrónico, como ustedes saben, está manifestándose en la posibilidad de una interacción con ustedes. Tienen que revisar la guía metodológica, efectuar la actividad autónoma, revisar la rúbrica. Hay una tarea que tienen que realizarla para esta semana 9 hasta el sábado a las 12 del día. Hoy es lunes, así que tienen tranquilamente 6 días para hacerlo. Y por supuesto el agradecimiento por estar en esta mañana acá conjuntamente conmigo en esta clase. Vamos a dar paso primero a que puedan hacer ustedes las preguntas que quieran o piensen que son necesarias en esta mañana referente al tema de la población y las características generales de nuestro país, desde el concepto de la pluriculturalidad, desde el concepto de justamente la diversidad que existe en nuestro país étnicamente, la caracterización que existe de la diversidad cultural que existe. Entonces, para trasladarme a socializar las calificaciones, cómo se han configurado, cuál es el resultado de ellas y conversar con ustedes de algunos temas que quieran. Abro la posibilidad a preguntas referentes al tema planteado. Ya pueden encender sus micrófonos, por favor. ¿Nadie quiere hacer preguntas del tema? ¿Alguna observación? ¿Alguna cuestión? Ingeniero, buenos días. Hola Osvaldo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Quería hacer una acotación, un comentario. Se podría decir que, Bueno. bueno, es importante toda la teoría de la diversidad cultural, todo eso. Bueno, yo por mi profesión trabajo en el Oriente. Ujú, Ahí creo que hacen un mal uso también de esta etnia, de las tradiciones de los señores, porque hay la nacionalidad Shuar, que eso hacen y deshacen. Con decirle un pequeño ejemplo, que allá es prohibido que ingrese la policía, porque tienen sus propias leyes y basándose en la, en las leyes de ellos que está escrito y estipulado en la Constitución, como es el castigo, la purificación indígena que ellos le llaman, el ajusticiamiento indígena que está legalmente constituido en el COIP, pero ellos hacen un mal uso, se podría decir.
porque aprovechándose de eso, ellos si es que tienen la buena voluntad o les permiten ingresar a la policía, a las autoridades. Y si no, ellos hacen su propia ley. Y eso creo que está mal enfocado y mal, quizás hay vacíos legales para que exista una verdadera justicia, porque mal o bien ellos se aprovechan de eso. Claro que tienen su etnia, su cultura, pero también, como vuelvo y repito, creo que eso está un poquito mal distorsionado. Eso nomás, ingeniero, es un pequeño comentario para que sepan los demás compañeros que es así, ellos en su territorio es muy, muy, muy complicado. Cuando, cuando se quiere intervenir es demasiadamente difícil y si es que se logra ingresar, ellos cierran sus ingresos y no les permiten la salida. Autoridades, fuerza pública hasta que ellos lo hagan sus asambleas, formen sus estatutos, se podría decir, en la acción que se realice. Eso nomás, ingeniero, es para acotar la clase de hoy. Estimado Osvaldo y queridas y queridos estudiantes, justamente cuando uno analiza la población en nuestro país, y lo podemos hacer desde distintos puntos de vista. En la ciencia política se estudian los estados y cómo estos nacieron. ¿Cómo nació el estado ecuatoriano? Ustedes hagan un análisis histórico que lo que hoy es el Ecuador era denominado Reino de Quito, se estableció luego, por supuesto, la Real Audiencia de Quito y viene un proceso de independencia. Formamos parte de la Gran Colombia, se llamó Distrito del Sur, acá los territorios en los cuales hoy es Ecuador. En 1830, al separarnos de la Gran Colombia y todos los países que la conformaban, empiezan también a pensar la construcción de lo que en aquel momento era un traslado de estos estados-nación que habían en Europa, de estos regímenes monárquicos, a un Estado democrático. ¿Y qué es lo que estos estados democráticos deben tener? Deben tener una población, justamente lo que dice Osvaldo, deben tener un territorio, porque si no, no hay un Estado. Deben tener instituciones que regulen a este Estado. Los tres que siempre en este pensar, trasladémonos 200 años atrás, estimado Osvaldo, y digamos, vamos a fundar el Estado de Quito, no de Ecuador, sino de Quito. Y decimos, bueno, ¿y qué necesitamos para que funcione nuestro Estado? Decimos, necesitamos alguien que dirige este Estado y la población que vive en nuestro territorio. Y lo vamos a llamar presidente. Necesitamos un parlamento que ya existía en Grecia, que existía en Roma, que existían en civilizaciones antiguas, que eran representantes del pueblo en donde se analizaban y se debatían cuestiones inherentes, por ejemplo, a normar conductas de la población, ¿no? Que es si una conducta moral y éticamente se lo puede o no desarrollar, qué es lo que ocurre con la propiedad privada, etcétera. Y el tercero, y bastante complejo que toma Osvaldo, es el de la justicia, ¿no es cierto? Entonces, aquel que va en contra de lo que nuestro Estado, de lo que nuestra población ha determinado de que debe ser sancionado y que no puede realizarse, ¿qué hacemos? Entonces, en nuestro país, con la Constitución de 1998, donde se establece justamente la pluriculturalidad como esa característica del Ecuador, es decir, somos un estado en el cual hay una población de 16.800.000 en nuestro país, que el 70% se autoidentifica como mestizo. ¿Qué es mestizo? Ustedes ya conceptualmente lo saben. Un 7% dice somos parte de pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Entonces hay pueblos y nacionalidades indígenas en nuestro país que tienen su propia lengua, que tienen su propia cultura y que bajo ese marco constitucional empiezan a reclamar en el territorio en el cual ellos viven cuestiones de, como dice Osvaldo, temas de juzgamiento, de comportamiento de su población. Entonces, aquí es el análisis y dice, bueno, no solamente es el reconocimiento de que hay pueblos y nacionalidades en el Ecuador,
sino que también ya estos pequeños estados en donde tienen ese territorio, estos pueblos y nacionalidades, hay que permitirles que ellos ejerzan cuestiones de, por ejemplo, reconocimiento de sus sistemas de gobierno. Ellos tienen su propia forma de elegir a sus autoridades, Osvaldo. Claro que paralelamente tienen que asistir cuando el Consejo Nacional Electoral llama a elecciones y dicen, bueno, voto por mi alcalde, por el prefecto en la provincia en la cual está sentado mi comunidad, pero ellos tienen su propia organización política administrativa. Y como decía Osvaldo, ya se les dio la posibilidad, bajo este marco normativo constitucional, bajo leyes, la posibilidad de que juzguen ciertas cuestiones de su población en el territorio o incluso de quienes no pertenecemos a estos pueblos y nacionalidades indígenas y que probablemente sin saber o sabiéndolo hemos efectuado o cometido algún acto que va reñido contra sus costumbres, contra su cultura. Pues lo que dice Osvaldo sí es un pensamiento que tienen constitucionalistas, que tienen... Nosotros somos administradores, Osvaldo, pero nos preocupa desde el ámbito de la administración, ¿qué pasa si el día de mañana yo administro una empresa pública que está sentado en un territorio de un pueblo o una nacionalidad? ¿Qué pasa si yo soy gerente o presidente de una institución pública que está sentada en un territorio de un pueblo o una nacionalidad que tiene justamente estas prerrogativas frente a la ley y a la constitución, que ellos tienen su propia organización política administrativa y sus propias leyes? Entonces, como administradores, creo yo que hay que tener esa capacidad de amalgamar y entender y articular los dos escenarios que plantea Osvaldo, por ejemplo, en el tema de la justicia. ¿Qué hacer en ese ámbito cuando yo estoy administrando bajo una ley de empresas públicas, bajo el COTAD, que es el Código de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que soy, si soy prefecto, pero tengo población en mi provincia, si soy prefecto, o en mi cantón, si soy alcalde, que también tiene importancia relativa el hecho de que ahí está sentado un pueblo o una nacionalidad. Entonces, lo que dice Osvaldo, sí, desde el punto de la administración, para los ecuatorianos, que también nos cuesta entender, es articular estos dos procesos históricos de configuración de un Estado ecuatoriano desde 1830 sobre la base de pueblos y nacionalidades indígenas que ya existían aquí antiguamente. Entonces, no solamente es el problema de Ecuador, Osvaldo, es el problema de Bolivia, que también es un país, un estado que se ha declarado plurinacional, pluricultural, y ahí tienen también estas caracterizaciones. Es Perú, es México, es algunos países o son algunos países centroamericanos que también tienen mínimamente, pero tienen pueblos y nacionalidades indígenas dentro de su territorio que tienen estas prerrogativas constitucionales y legales. Entonces sí, es el pensar que después de 200 años se continúa promoviendo estos procesos en los cuales hay diferenciación hacia pueblos y nacionalidades que viven en un territorio frente a una gran población que tiene otras características bajo otro marco normativo. Sí, es un aspecto importante que plantea Osvaldo, pero que sin embargo nosotros tenemos que analizarlo desde esta posibilidad de ir evolucionando en un mundo tan globalizado que hoy hablar de estados ya es un ámbito en el cual desaparecen fronteras, pero el acto que uno desarrolle de características culturales no va a ser sancionado de la misma manera como en el Ecuador. Entonces ustedes, por ejemplo, se van a Madrid, se van a otro país y ahí no van a ir comiéndose algo en la calle y tirando la basura a la vía, por poner un ejemplo, ¿no? O van en el carro de aquí, desde Guaranda a Quito, y en el camino van tirando toda la basura como habitualmente vemos, ¿no? Eso está prohibido en otros países, está normado. No van a decir, no, yo soy ecuatoriano y en mi país es normal que nosotros hagamos esto. No, no, acá está en España, acá está en Estados Unidos, está en Francia. Esto no lo puedes hacer, así que tienes una sanción por este comportamiento que va, si bien es cierto, permitido culturalmente, que no se lo debería permitir en tu país, pero acá sí está sancionado. Entonces sí, Osvaldo toca algunos temas que se los tiene que analizar, que el Ecuador convive como Bolivia y Perú con estos temas de reconocimiento a pueblos y nacionalidades en sus territorios, pero también se les da atribuciones
en el marco de la ley para que ellos también puedan juzgar y sancionar. E incluso las instituciones que fueron creadas en el Estado ecuatoriano y en la mayoría de estados no puede entrar a esos territorios a ejercer su labor y su tarea que tiene, ¿no? Una cuestión muy importante que toma Osvaldo desde el tema de la población, la perspectiva general y un tema que hay que seguirlo analizando y debatiendo. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? ¿Está entendido? Bien, vamos a pasar entonces porque tengo que hacerlo y porque seguramente tienen ustedes preguntas. Es el de la socialización de las calificaciones. Permítame mostrarles cómo se configuraron estas calificaciones, ¿no? Están todas las notas subidas al entorno virtual y estas pueden ser consultadas por ustedes. Bien, permítanme les comparto, por favor, cómo funciona esto. Compartir pantalla. ¿Pueden verlo? Sí, licenciado. Ah, muy bien. Bien, esto entonces es el lindo cuadrito que tuve que crear yo para saber cómo están las calificaciones de ustedes. Bien, ¿qué notas son las importantes? Las AAP son las actividades asistidas por el profesor, que son 35%, es decir, tenemos 7 semanas, de las 7 semanas, 3 son de actividades asistidas por el profesor, que es la tarea de la semana 2, de la semana 3 y de la semana 7. Entonces, estas actividades, ustedes obviamente sacan un promedio, suman las 3 calificaciones que tienen, eh, la sacan el promedio y le multiplican por 0,35 y tienen esta calificación. En el caso de Brian, por ejemplo, tiene un promedio y en total de AAP es de 2,1. Sacamos el promedio de las 3 calificaciones, le multiplicamos por 0,35 y tiene 2,1, que es la calificación que está en el sistema. Luego tenemos las actividades, perdón, los trabajos, que es el 30%. Entonces acá están las actividades de la semana 1, de la semana 4, de la semana 5 y de la semana 6. Son 4 calificaciones. Sacamos el promedio y lo multiplicamos por 0,3 y ahí obtiene una calificación. El examen, ustedes saben, obtuvieron la calificación inmediatamente, hicieron la retroalimentación. Y esta calificación la multiplican por 0,35. Entonces ahí tienen una calificación final del examen de 2,22, por ejemplo, en el caso de Brian. Sumamos el total de trabajos, el total de las actividades asistidas por el profesor, más el examen y tienen una calificación final. Esta calificación final la dividen para 2 y es la calificación que ustedes van a encontrar en el entorno virtual. ¿Por qué? Porque ahora ya no es sobre 10, sino que la ponderación se la hace sobre 5. Son 2 parciales. Sumamos la calificación del primer parcial más la calificación del segundo parcial. Nos da 7 puntos. Está promovido al siguiente semestre. Tiene menos de 6, entre 6 y 7, tiene que presentarse a un examen de recuperación. Y menos de 6 ya ha perdido esa asignatura. Entonces, aquí están las calificaciones de todos y cada uno de ustedes estructuradas de esa manera. La semana 2, la semana 3 y la semana 7 son actividades de aprendizaje asistido por profesor, multiplican por 0,35 el promedio y tienen una calificación. La tarea de la semana 1, de la semana 4, de la semana 5 y de la semana 6 son trabajos que tienen que multiplicarlo después de sacar el promedio por 0,3, tienen otra calificación, y el examen que multiplican con 0,35, esta calificación se la suma a los otros
a las otras calificaciones y tenemos justamente la calificación final. Acá ven ustedes en la matriz que aparece valor. Son compañeros que no han entregado exámenes, que no han entregado sus tareas y que es un número importante de compañeros. Son aproximadamente 4, 5, 6, 7 compañeros que no han cumplido con aquello. Yo al sistema subo como cero porque en realidad no se presentan a un examen. Y hay otros compañeros que tienen calificación aquí, pero no están en el entorno virtual, entonces, perdón, en el sistema de control de aprendizaje y no puedo subir su calificación. Así que es un problema dual. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber específicamente su calificación, cómo fue construida, etcétera? Buenos días, Licen, ingeniero. ¿podría bajar un poquito para poder ver mis Hola, notas? Anita, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Sí, ingeniero, una pregunta. ¿La plataforma sí redondea? Le redondea 2 décimas. Le redondea 2 décimas. Por ejemplo, Anita tiene muy buenas calificaciones. Tiene 8, 8 y Sí, pero en el 9. examen, Ah, el examen sí. sí, el examen me En los bajó. trabajos, mire, tiene 8, 7, 8, 10 y lamentablemente el examen tiene 3,67, ¿no es cierto? Entonces el examen 1,28, en las actividades autónomas 2,50, en los trabajos 2,89 y tiene una nota final de 6,67. Esto lo dividimos para 2 y es 3,34, ¿no es cierto? ¿Qué debería hacer Sí, para pasar libremente, Anita? Tener un 4 en el próximo, en este semestre, ¿no? Entonces, lo que yo les dije en el examen es, demórense, no se apresuren, tranquilamente ustedes tienen con las calificaciones de los trabajos, con las calificaciones de las actividades, la posibilidad de rendir un examen que les permita estar tranquilos. No es que se preocupe, Anita, pero sí tener esta posibilidad de que el próximo examen que vengan ustedes acá a rendir, lo hagan de manera tranquila. Si me dicen, vean, necesito 2 horas, yo amplio y les doy 2 horas. Eh, si las preguntas estuvieron muy fáciles, les pongo más difíciles. Si estaban muy difíciles, tratamos de buscar unas preguntas mucho más fáciles. Es decir, lo que yo quiero es, en estos procesos de evaluación, ver en realidad todo lo que ustedes me han venido haciendo, porque Anita tiene muy buenas calificaciones. Y viene y da el examen y se apresura y tiene, lamentablemente, una afectación en la nota final. De preocuparse, no. Hay que estudiar un poquito más, seguramente para el segundo parcial en el examen y listo. ¿Alguien más quisiera, por favor, ver su Aquí calificación? yo, sí, Licen, Que le me explique. puede dar miedo. A mí, Hola, Licen. ya, Santillán. vamos, sí, vamos con Nayeli y luego de uno en uno, por favor. Bien, aquí está Nayeli. Entonces, Nayeli tiene también muy buenas calificaciones en las actividades de aprendizaje. Tiene 8, 8, 8, 9. Esto sacamos un promedio y lo multiplicamos con 0,3. Las actividades de los trabajos son 7, 6, 7 y 6. En el examen obtiene 5,33. Esto multiplicado por 0. 35 nos da 1,87 sumado al 1,90 de los trabajos más 2,80 de las actividades de aprendizaje nos da 6,57. Tiene 3,28 en la calificación que le va a aparecer a usted en el sistema. No es dividir esta calificación para dos, porque en el segundo parcial se supone que también esta calificación complementa y si llega a un 7 está aprobado y que lo va a hacer seguramente porque vemos que en los trabajos sí ha respondido perfectamente, pero en el examen obtiene 5,33. Todo el problema de ustedes radica en el examen. Muy buenos trabajos que han presentado, pero sin embargo tienen complicaciones en el momento en el cual se apresuraron en el examen, se confundieron, el viaje, la preocupación de si regresar el mismo día, no, bueno, ustedes saben qué les pasó, gracias a Dios regresaron a sus casas, estamos
en esta socialización de las calificaciones, pero yo no tengo ni veo ningún problema en este curso de que puedan aprobar tranquilamente esta asignatura porque hay una respuesta en los trabajos todas las semanas, hay una respuesta en las actividades todas las semanas, sino que la afectación que tuvieron fue el examen. Eso es todo. ¿Alguien más quería, por favor? A mí dicen, Hola Sandra, ¿cómo anda? ¿Todo bien? sí, le dicen, ¿Y qué anda haciendo ahora? nada. ¿Es su hermana, Lisette? Sí, licenciado. Ah, ya. ¿Viven juntas? ¿Hacen juntas las tareas y todo? A veces Ah, bueno. ¿Dónde viven ustedes? en San Sebastián, en el Cantón Chimo. Ah, ya, sí me acuerdo, ya. A ver, Sandra, bueno, tiene 8, que estos son las actividades de aprendizaje. Acá no me ha presentado un trabajo. Tenemos 8, 7 y 8 en los restantes. El examen, igual que el resto de sus compañeros, Sandra, 5.33, que le multiplicamos por 0.35, que es el peso que tiene para configurar la nota, es 1.87. Los trabajos, muy bien, 2.30, 2.01 en la actividad de aprendizaje, producto de que no me presentó este trabajo, es en la semana, déjeme ver en qué semana no le ha presentado, es en la semana 6. Y Dicen que sí le presenté de la semana 6. eh, no, Sandra, sí, no tengo calificación de la semana 6 suyo, Sandra. Sí le presentamos, eso creo que era en grupo. Entonces eso hicimos en grupo. Pero usted no lo subió individualmente. Dijo el licenciado que usted no, que no subamos individual, sino Sí, que no, al tenía que subir revés. solo una persona. No, al revés, Sandra, porque a mí me evalúan todas las semanas. Todas las semanas yo tengo que calificarles a ustedes sus trabajos. Y supongamos lo hacemos en grupo, esta calificación tiene que ir individualmente. Porque yo no sé con quién lo haya hecho, seguramente lo hizo con su hermana, con quien lo haya hecho, pero necesita subir, que dar la evidencia de que usted también hizo esa tarea. Es al revés. Yo dije que aunque hagan en grupo la actividad, tienen que subirlo individualmente. En todo caso, déjenme revisar. Bueno, entonces 2.1 tiene 6,18, es decir, la calificación que usted va a ver es de 3,09. Si es que no está el trabajo individualmente subido, yo no puedo calificar y obviamente en la matriz no aparece una calificación por más de que haya sido hecho en grupo. Esto se les explicó para que ustedes puedan, en todas las asignaturas, les he dicho, si hacen en grupo, suban individualmente la evidencia. La evidencia es la que garantiza una calificación y que han hecho el trabajo. ¿Alguien más? Yo, Molisset, dicen. Hola, Licen. Bueno, usted tiene 10, 8 y 7 en las actividades de aprendizaje con el profesor, 8, 10, 10, 10. En las de los trabajos, obtiene un 5 en el examen. Entonces, sumamos 1,75 del examen porque hay que multiplicar esa calificación por el 0,35. Los trabajos tiene 3 y 2,89 actividades. Tiene 7,64 que le da 3,82 la calificación que seguramente les va a aparecer en el sistema que ustedes tienen para visualizar las calificaciones. Estas calificaciones ya están subidas al sistema. ¿Alguien Una más? preguntita. Hola, Lisset, buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Dicen, sí, ahí tiene Lisset 382, quiere decir ya 4. O sea, sí le redondean a No, no, 4 o no. 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 El sistema es 3,82. Es 3,82. La calificación que usted ve aquí es la que está en el sistema subida. No hay redondeo. Si es que usted, Lisset, dice, si tiene 3,5 a 4, si tiene 4,5 a 4, no. Acá el cálculo es específico con decimales, dos decimales. Todo. Los Ya. trabajos, 2,89, el examen 1,75 y la nota final les va a aparecer 3,82. No hay redondeo, está con dos decimales las calificaciones. Me gustaría que ustedes ingresen al sistema y puedan visualizar las calificaciones, ¿no?
Acá sí, por favor, para el segundo parcial, quiero yo que ustedes tengan en consideración esto que le pasó a Sandra, que si es en trabajo grupal, vamos a tener complicaciones si no lo suben de manera individual. Y otra cosa, veo que esta afectación del examen es muy importante. Bueno, no hay nadie más que quiera hacer alguna pregunta, ¿no es cierto? Buenos días, licenciado. Yo Eh, también. si quieren hacer más preguntas. Sí, es para ver mis notas porque recién volví a ingresar. Ah, ya, recién entró a clases. Bueno, No, ya estaba, sino que me vine al trabajo y tuve que no conectarme. se preocupe, yo sé también el problema que tiene. Eh, Porque, bueno, no importa que quede grabado. Yo quiero, ustedes como estudiantes de administración, vamos a hacer un proceso de seguimiento a graduados. Yo tengo una base de datos de los graduados de los últimos 3, 4 años. Tengo sus correos electrónicos y tengo sus números de teléfono celular. Tengo el formulario de ellos y vamos a hacer algo con ustedes porque la afectación del examen es bastante importante. Vamos a consignarles a ustedes un punto directo a la calificación para el segundo parcial, organizándonos. Yo tengo esta base de datos, son 160, 170 graduados de administración de empresas y queremos encuestarles. Yo les voy a pasar el formulario de la encuesta, les voy a trasladar la base de datos con sus correos electrónicos y con sus números de teléfono celular y cada uno de ustedes va a encuestarme por esa vía, por correo, por número celular a estas personas eh, para ver si contestan estas preguntas y saber si están trabajando, o sea, que nos retroalimenten este formulario. Y por esa tarea extracurricular, pero que tiene injerencia a lo que ustedes están haciendo, que es la administración de empresas, les vamos, en este caso yo, no importa que quede grabado, les voy a poner acá en el segundo parcial un punto, porque veo que están las calificaciones complicadas por el examen. Hecho. Entonces yo les paso la base de datos, ustedes se organizan y se distribuyen 4 graduados de nuestra carrera de administración, les envían el formulario por correo electrónico, por un número celular, esas respuestas me la entregan a mí, la condensamos y presentamos un informe de qué es lo que nos dicen los graduados de administración de empresas de nuestra carrera, si es que ha servido lo que estamos estudiando, si no les ha servido de nada, etcétera, si están no trabajando, si están trabajando, etcétera. Ya les voy a mandar el formulario, ya nos vamos a organizar. Pero les planteo eso, un punto al segundo parcial para hacer este pequeño estudio, este pequeño seguimiento de graduados. A ver, entonces vamos a ver a Yasmina, ha tenido, vean, espectaculares calificaciones en sus trabajos, 899. En la actividad de acompañamiento 8788. En el examen, lo mismo que todos, 5,33. Multiplicado por 35% es 1,87. En actividades de asistencia al profesor, 2,30. En trabajos, 2,98, que le da un total de 7,14. La nota que usted va a ver es de 3,57 en el sistema, ¿no? Si es que tiene la misma calificación en el segundo parcial, es decir, 7 en el primero y 7 en el segundo, está aprobado sin necesidad de un examen de recuperación. ¿Alguien más? Buenos días, ingeniero. Yo Hola, tenía una Ángel. consulta. Sí, Usted anteriormente había mencionado que, por ejemplo, para las personas que tenían problemas con las notas iba a asignar un trabajo. es el que yo Mm, les estoy en este momento trasladándoles. ¿Ese es? Sí, sí, Ah, ok. Ángel. Sí, vamos Listo. a... yo necesito saber qué es lo que está pasando con los graduados de administración. Eh, Listo. eh, Una pregunta. En el segundo parcial, ¿cuánto más o menos tenemos que sacar? Usted tiene que tener en los dos 7 puntos para no tener que rendir un examen de recuperación. Y si tiene menos de 6, pierde. Entonces, por eso yo les estoy planteando, porque ustedes en el examen se apresuraron, se pusieron nerviosos, no sé.
pero esto ha afectado el rendimiento de ustedes. Tienen calificaciones muy buenas en los trabajos, en todo el semestre y en el examen, pum. Entonces yo les voy a entregar un punto directo a la nota final que pongo en el sistema por este estudio que vamos a hacer a sus compañeros graduados de administración de empresas. Vamos a ver qué pasa con ellos, si están trabajando, si no están trabajando, que nos respondan este formulario, yo hago un análisis estadístico, qué es lo que en cada una de las preguntas nos responde, porque hay una preocupación creciente desde mi punto de vista en este tema de administración de empresas, ¿no? Si es que hay un gran porcentaje de graduados que no está trabajando, si es que lo que ustedes están estudiando les está sirviendo para el desarrollo profesional, etcétera. Entonces, este estudio ayudado por ustedes, vamos a poder tener información relevante y es un punto final a la nota. Entonces, ese era el trabajo, la propuesta que les había planteado, porque ya vi las calificaciones que ustedes obtuvieron en el examen. Entonces ya no solamente es las actividades de cada semana, de acompañamiento docente y de los trabajos, ya no solamente es el examen, sino si quieren hacerlo, el que lo haga, estas 4 encuestas a compañeros que aleatoriamente ustedes se organizan para hacerlo y responden estos formularios, un punto directo a la calificación final y así pueden respirar y estar un poco más tranquilos por este problema que ustedes han tenido con el tema del examen. Hola Hernán, buen día. Eh, Perdón. ¿Les parece si es que dejo de grabar para tocar estos temas? O si Sí, quieres, Sí, sí sería, sería preferible. sí, a ver, perdón. Bueno, muchas gracias. Un gusto en esta mañana. Nos vemos la próxima semana.